Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Gloria a Dios. Vamos a continuar nuestra serie de el fruto del Espíritu. Hoy día nos toca mansedumbre. Qué lindo que es este término, mansedumbre. Muy importante en la vida de un cristiano, muy importante en la vida de un padre. Porque nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, por supremacía nuestro Señor Jesucristo es manso, ¿no es cierto? Y entonces nos trata a nosotros, sus hijos, de esa manera. Y nosotros también tenemos que tratar a nuestros hijos de esa manera, aprovechando la fecha, ¿no? Pero más allá de esto, Mateo capítulo 5, verso 5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una promesa que el Señor nos da a nosotros. ¿Y a qué se refiere esto de que vamos a recibir la tierra por heredad? En el final de los tiempos habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero un poquito antes habrá el reino de Cristo. Y los que van a heredar ese reino de Cristo son los cristianos, los que tienen a Cristo en su corazón y por ende tienen el Espíritu Santo dentro de sí. Y al tener el Espíritu Santo dentro de ti, de cada uno de nosotros, se manifiesta el fruto de este. Y como parte del fruto está la mansedumbre. Y por esto es que vamos a heredar la tierra. Mansedumbre, dice, ¿no es cierto? Prautes, en griego, no sé cómo se pronuncia, ya no me acuerdo. Tantos años que vi el griego que ya no me acuerdo, pero es la raíz de los prautes y tiene que ver con una actitud humilde, una actitud modesta y sumisa ante Dios y los hombres. Eso es básicamente el significado y la traducción de este término del griego, y se usa también el praus que es un adjetivo que habla de ser manso, y esto se refiere a una brisa o voz suave, una brisa o voz suave, característica de las personas que tienen acciones refrescantes y palabras dulces. Los mansos refrescan el espíritu cansado y por medio de sus palabras apacibles endulzan al espíritu enfurecido. Qué lindo. ¿Les gusta eso? Qué lindo poder sentir y qué lindo poder llevarse con una persona mansa. Qué lindo poder tener al lado de uno una persona mansa. Pero no nos equivoquemos. Una cosa es manso y otra cosa es menso, dice Alex, y tiene toda la razón. También la mansedumbre, como vamos a ver más adelante, no es signo de debilidad. La mansedumbre no es signo de condescendencia o cosas por el estilo, no malinterpretemos. Tiene un sentido que lo dimos en este momento. En la palabra de Dios, en la Biblia, se menciona a dos personas con mucha insistencia sobre la mansedumbre, que son los personajes más destacados en lo que es la mansedumbre. El uno es Jesús, evidentemente. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 11, 29, y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted tiene la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a encontrar? Descanso en su alma, porque la mayoría de las personas, o todos en esta vida o en este mundo, estamos ajetreados, estamos estresados por todo el convivir diario, ¿no es cierto? Pero si viene la mansedumbre de Cristo a nuestro corazón, nuestra alma va a estar en descanso, vamos a reposar. Y la otra persona es Moisés. La palabra de Dios dice que no había un hombre más manso que Moisés. Y como característica de la mansedumbre de Moisés, voy a tomar un episodio en que ya cuando Moisés salió con su pueblo de Egipto, Dios le usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que eran esclavos,
y ya estaban avanzando y en la peregrinaje por el desierto y todo esto, y surgió, como es natural, y vean, entre hermanos. Él tenía dos hermanos, María o Miriam y Aarón. Y surgió de Miriam o de María la inquietud de decir, bueno, ¿y de cuándo acá este man, Moisés, se viene a querer hacer el alhaja con nosotros y a querer gobernarnos? ¿Y por qué solo Dios va a hablar a través de él? Y empezó a murmurar en contra de su hermano. Claro, era el hermano menor. Y Aarón se acolitó, se adhirió a ese criterio que expresaba María y fueron a reclamarle. Bueno, Moisés, ¿y cómo es esto? ¿Por qué Dios solamente tiene que hablar a través tuyo? ¿Y por qué tú tienes que ser el que nos controla en todo? ¿Por qué no puede ser Aarón, que es el hermano mayor? O yo, que soy profetisa. Y etcétera, etcétera. Y empieza a reclamarle a Moisés. Y la actitud de Moisés es con mansedumbre. Y ahí se destaca la mansedumbre de Moisés. Bueno, hermanos, si ustedes creen o ustedes piensan que yo estoy siendo injusto con ustedes o Dios está siendo injusto con ustedes, vamos, hablemos con Dios. Y que Dios sea quien ponga orden en esto. La actitud normal de cualquier hermano menor o en las circunstancias de familias, ¿cuál hubiera sido? Si Dios por algo me escogió, ¿acaso que a ustedes les habló desde la zarza ardiendo? ¿O acaso ustedes les dio los 10 mandamientos? ¿O acaso esto de acá? ¿O esto de acá? Dios no les ha escogido a ustedes, a mí me escogió Dios. Y empezar a defenderse, a defender lo que es justo, lo que era verdad. Pero la actitud de Moisés, ¿cuál fue? Bueno, mis hermanos, vamos, hablemos con Dios y que Él sea el que defina. Por eso les recalcaba y les decía, la mansedumbre no necesariamente tiene que ver con debilidad, o con sumisión, o con allanamiento. Entonces por eso lo pone como un ejemplo de la mansedumbre y uno de los hombres más mansos que hubo sobre la faz de la tierra, a Moisés. Bueno, ¿qué es lo que fue? No les dejo con la inquietud para los que no saben. Sí, fueron a la presencia de Dios y adivinen qué pasó. María salió con lepra, porque habló contra el escogido de Dios. Se puso en contra del escogido de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, no es cualquier cosa. Cuando ustedes estén de rebeldes o algo, ¿no es cierto? Y están por allí y van donde el siervo de Dios o donde la persona o cualquier otra persona, ¿no es cierto? Y le empiezan a recriminar y esta persona dice, bueno, dejemos que Dios sea que... Híjole, cuidado. María salió con lepra. Pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? Dijo, bien hechito, que ya le dio su merecido a esta man que viene a cuestionarme. No. Moisés fue a pedido de Aarón también y se postró ante Dios y pidió que sanara a su hermana, que le perdonara. Dios la perdonó y la sanó, pero no volvió a levantar más la voz. Fue más que suficiente para que ella aprendiera la lección. Pero bueno, esto es lo que nos habla la Biblia de estos dos prototipos de Jesús como hombre, ¿no? Estamos hablando como hombre, no como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, que también era manso y Él lo manifestó, como vimos en Mateo 11:29, que aprendamos de Él que es manso y humilde, y también de Moisés, que les puse el ejemplo del episodio de uno de los tantos en los cuales se demostró la mansedumbre de Moisés. ¿Qué no es la mansedumbre? La mansedumbre no es cobardía, porque muchos aducen y dicen que, claro, es que este es cobarde, por eso no reclama. Es que este es un miedoso y me tiene miedo y por eso no me dice nada. ¿Ustedes piensan que Moisés le tenía miedo a Aarón y a María? No, no le tenía miedo. Un hombre que estuvo en la presencia de Dios, un hombre que vio el poder de Dios, que experimentó el poder de Dios, ¿cómo puede tener miedo de un ser humano? Jamás. Cuando yo tuve mi encuentro con el Señor,
cuando me fortaleció el Espíritu y el Espíritu se manifestó grandemente en mí la primera vez. Luego de un proceso duro, de mucho miedo. Ahí sí tenía miedo, cuando todavía el Espíritu estaba débil en mí. Y fueron unos 15 días de una lucha espiritual muy grande. Al final de los cuales, bueno, ayuno, oración y muchas cosas ahí. Yo era muy joven todavía, pero ya experimentaba estas cosas. Y me amanecía orando. Y tal era mi temor, y tal era el miedo que yo tenía, que cuando me daban esas luchas espirituales, peleaba con las huestes, había una lucha espiritual muy grande. Tal era el miedo que yo sentía, que me deslizaba por las cobijas de mi cama, me iba hacia el piso, no les exagero, y así arrastrando prácticamente me iba hasta el cuarto de mi mami, una mujer de oración. Mami, ¿qué pasa, mijo? Ayúdeme a orar. Bueno, mi mami, una mujer de oración, ¿qué sería 1 de la mañana? No sé. Y nos amanecíamos orando. Me apoyaba mi mami en la oración y orábamos, ya me levantaba un poco más, como se dice, fortalecido, y seguía en la lucha. Entonces, después, al final de este tiempo que les estoy mencionando, para no alargarlo, ya no tuve necesidad de ir donde mi mami. En mi propio cuarto, después de un tiempo de oración, el Señor me quitó el miedo, lo apartó. Y el Espíritu de Dios mostró su fortaleza en mí. Empecé a hablar en lenguas y el cuarto donde yo estaba se llenó de una luz muy fuerte, una luz mucho más clara que la luz del día. Y era increíble, yo no podía casi ni abrir los ojos de la intensidad de la luz. Y le alababa al Señor y le glorificaba y todo lo más. Bueno, pasó, no sé cuánto tiempo pasó. Después de un tiempo pude abrir los ojos, vi una luna hermosa, grandota en mi ventana. Y a partir de ese momento, el temor desapareció. Porque ya el poder de Dios estaba en mí. Entonces yo ya no tenía miedo a ninguna persona. Yo recuerdo que era pelado, ¿no? Y mi hermana mayor me cogía, ¿no? Y como yo era más grande que mí, pues, ¿no? Yo era peladito, los hombres crecemos un poco después me cogía, me levantaba así, y me golpeaba contra la pared. Después ya no le tenía miedo, le quedaba viendo y no le reclamaba nada. Pero yo le quedaba viendo y ella Claro, después también yo ya crecí, ¿no? Y, a ver, ¿cómo hablamos contigo? Ya estaba más grande, entonces ya no podía hacer lo mismo. No, a lo que voy yo es que la mansedumbre no es sinónimo de cobardía. No, viene una persona envalentonada contra mí y viene y me busca bronca o me busca pleito, ¿no? Entonces yo salgo y le digo, ¿cómo está? No, es que yo vengo. No, yo no peleo. No sé si se acuerdan, no están ni Yasmín aquí ni Martita. En una ocasión hace tiempo tuvimos un accidente y esas típicas ambiguas de que está la luz roja y está la luz amarilla y que no sabe si pasa o no pasa. Y tenía todavía opción de pasar yo, pero como siempre viene un carro a toda, ¿no? Y me golpeó en la parte de atrás. Y el tipo salió, pero ya podrán imaginarse, ¿no? Energúmeno así. Ay, no sé qué, no sé cuánto. Parqué el carro, apagué, me bajé. ¿Cómo está, señor? Disculpe, yo tuve la culpa. Uy, se le fue toda la braveza y yo era cobarde. Yo le tenía miedo. No se trata de tener que yo era más fuerte o que yo era más grande o que yo le podía pegar o que él era buen puñete. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo mansedumbre que el Señor me ha dado y la mansedumbre la contagio a la otra persona y la desarmo. Ya vamos a ver más adelante. Qué lindo que es esto de la mansedumbre. No es cualquier cosa esta parte del fruto del Espíritu. Entonces aclaremos que la mansedumbre no es cobardía, así es que no piense que una persona que porque es manso agacha la cabeza o no le replica a usted con la ferocidad o con la agresividad que uno interlocuta, sino con paz. No es porque es cobarde o le tiene miedo. No se confunda. La mansedumbre no es conformismo,
ni es apatía, porque puede dar la imagen de que, sí, es que yo, no importa, ya me chocaron el carro, no importa. No se trata de apatía, no es que no me importa, claro que me importa que me choquen el carro. Pero es más importante actuar con mansedumbre ante la otra persona que quizás no conoce del Señor y que yo le puedo dar un buen testimonio y yo reacciono con mansedumbre. No es que no me importa, no es que me conformo, ya bueno, ya me chocaron, ya me conformo con la situación o el status quo, con lo que estoy viviendo. No es eso la mansedumbre. Sí me importa. Pero no le doy la importancia como para que este fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu se apague en mí y no actúe como un hijo de Dios. La mansedumbre no es orgullo, no es altivez, no es egoísmo, no es egocentrismo. Si usted tiene alguna de estas características, ¿por qué? Porque el prautes también implica una actitud humilde. Si le ponemos a Jesús como ejemplo de mansedumbre, estamos diciendo que Jesús también es ejemplo de humildad. Si le ponemos a Moisés, Moisés también era un hombre humilde. Se sujetaba a la voz de Dios. Entonces la mansedumbre no tiene nada que ver con el orgullo, con el ser altivo, con el egoísmo o el egocentrismo, porque también nosotros ahora las personas dicen yo soy el que hago las cosas, yo soy el que digo las cosas. El Espíritu en mí manifestando su fruto a través de mi vida, incluso en mi relación con mi Padre Celestial, es decir, Señor, yo no controlo mi vida, tú lo controlas. Es también sinónimo de mansedumbre. También la mansedumbre no es hacer valer nuestros derechos, porque es de lo típico, ¿no? Y últimamente la gente dice, no, es que mis derechos, y yo tengo que hacer valer mis derechos. Yo no soy ningún tonto, yo puedo ser manso, pero no soy menso, así es que yo tengo que hacer valer mis derechos. Y tengo que reclamar y tengo que decir las cosas que tengo que decir. No se trata de eso. Cuando usted es manso, no es que tampoco se va a quedar callado. Si usted tiene que decir algo, tiene que decirlo con una actitud de mansedumbre, sí. Dice lo que dice, pero no es importante si la otra persona reacciona positiva o negativamente para defender sus derechos. No. Porque ¿quién es el que defiende sus derechos? Es Dios, es Jesucristo, es mi Señor, Él se encarga. Lo que yo sí puedo hacer es decirle, vea, Señor, realmente esto es así, asado y cocinado. Punto. No, es que se tiene la culpa, que no sé qué, no sé cuánto. No sé si han tenido la oportunidad alguna vez de tener un accidente con un señor profesional del volante. Concretamente con los señores taxistas. No sé si cuando uno se golpea o tiene algún evento en la carretera con algún taxista, ¿qué es lo primerito que pasa? Vienen toditos, qué bestia. Una vez le pasó a la Marti, iba entrando a la casa donde vivíamos hace algún tiempo y ella pone la direccionaria y empieza a virar. Y viene un taxista, estaba apurado seguramente, ¿no? Y tú le pasa golpeando la parte de adelante. La Marti era su primer golpe y estaba, pero yo trabajando al sur y ella estaba nerviosa y todo, ¿no? Pero ni bien se bajó del bus, eran como unos 20 taxis, cuando yo llegué eran como 20 taxistas que estaban allí. La solidaridad, decían. Pero cuando uno baja, y yo no me intimido porque el Espíritu de Dios está en mí, el fruto del Espíritu me da mansedumbre, pero no significa que yo no voy a tener, estaban los 20 y ahí los 20 me arremolinaron con el policía que estaba yo hablando. Vinieron los 20, bravísimos, ¿no? Cuando llegué yo. Yo les quedé viendo, ¿y ustedes, señores? ¿Cuál es la situación con ustedes? ¿Usted es el dueño del taxi? ¿Usted es el chofer? ¿Usted es...? No, es que estamos con el compañero. Tenga la bondad, póngase por allá, por favor. O sea que porque estaban los 20, yo iba, vamos nomás, déjales nomás.
Y la mansedumbre no me da cobardía, no me da temor y tengo que hacer valer mis derechos. Si la responsabilidad del Señor era esa, ¿qué es lo que dijimos? Martín no podía hablar, estaba un poco quebrada, lógicamente. Entonces yo le expliqué al policía, digo, pasó esto, sucedió esto, esta es la situación. Yo tengo mis derechos. Usted decide, señor policía. Y estaba ahí el chofer involucrado. ¿Cuál fue mi actitud? Vea, no sea malito, jefecito, vea, es que ella no tiene la culpa. No es eso, mansedumbre. No es que voy a decir también, Martín no tenía la responsabilidad. Pero no es que voy a decir, no importa, ya, no importa, no. Expresé lo que tenía que expresarse. La decisión era de la autoridad que estaba en ese momento. Yo tenía el seguro del carro, él tenía el seguro del carro. Dijo, vea señor, vea, mi mayor era yo en esa época, creo. ¿Para qué vamos a entrar en conflicto? Dice, usted tiene su carro asegurado. El señor tiene seguro. Mejor, porque si yo ya hago el parte, no hay problema, le digo. Hagámoslo así. ¿Hice valer mis derechos? Sí, pero no es prioridad. No es que iba a entrar, no, que aquí se hace lo que yo digo y traigo unos 20 comandos y aquí estos 20 taxistas los mando a guardar y se acabó el problema. Trabajaba con el comandante general en esa época y para mí era muy fácil. Y estaba al ladito de la casa del comandante general donde estaba la guardia. Era facilito. Pero no se trata de eso, con mansedumbre. Tampoco es que fui, no se trata tampoco de eso, porque eso es falsedad. Es como, ya vamos a ver más adelante, pero que las personas que tienen una falsa humildad, ¿no es cierto? Hay muchas personas que dicen, no, yo soy humilde. Y le adulan a la otra persona, ¿no? Y le adulan ingeniero y licenciado, y es que usted es lo máximo, es que usted por aquí, es que usted por allá, pero en su interior no es nada de lo que dicen. Eso tampoco es mansedumbre, eso es prautes, que también tiene que ver con la humildad. Entonces, si usted quiere hacer sus valores, sus derechos, sí, pero sus derechos están bajo la autoridad de Dios. Y si Dios le dice que actúe con mansedumbre, exponga. Pero si no se puede, ¿qué va a sacrificar? ¿Quién le va a recompensar a usted después? Porque el Señor dice que si usted es manso, ¿qué va a hacer? Va a heredar la tierra. Mansedumbre. No es defender mis ideales, no es defender mis derechos. Mansedumbre no es que yo pienso y sueño con esto y por eso soy agresivo, o soy violento, o prepotente y trato yo de imponer mis ideales, lo que yo pienso. No. Yo soy un siervo del Señor y el Señor me viene hablando a mí desde que soy muy joven. Y el Señor me ha dicho, habla y di esto. Sí, Padre, hablo y digo. Señor, no aceptan. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, no te preocupes. Yo con mansedumbre expreso las cosas que tengo que decir. Incluso cuando estamos discipulando a una persona, estamos dando pastoral a una persona, nosotros le presentamos el misterio de Dios, la salvación y todas las cosas del Señor. Y debes hacer esto. Y si la persona quiere, lo hace. Y si la persona no quiere, no lo hace. ¿No es cierto? Y uno sabe que en ciertas ocasiones tiene que hacer un seguimiento y en ciertas ocasiones tiene que estar pendiente y en ciertas ocasiones tiene que estar ahí. Pero llega un momento en que el Señor le dice, ya jovencito, ahí nomás, déjale nomás a esta persona. No sé, el Señor sabrá si es que en su omnisciencia esa persona va a venir a los pies de Cristo, pero le va a costar mucho. O quizás no es y nunca va a ser. Entonces uno se aleja con mansedumbre. Y no es que yo voy a imponer el evangelio, o yo voy a imponer la disciplina, o voy a hacer las cosas que tengo que imponer porque Dios me ha dicho. No. El único que puede hacer eso es, ¿y quién es el que toma cuentas a las personas? Dios no me ha puesto a mí por juez. Yo con mansedumbre puedo
exponer el Evangelio. Yo puedo exponerles estas. Mansedumbre no quiere decir que no tenga vehemencia en las cosas que digo. Pero yo puedo ser vehemente en las cosas del Señor. Vamos a ver la próxima característica del fruto, que es la templanza. Lo vemos la próxima semana. Y hablamos a ver de la vehemencia con que tenemos que defender el Evangelio y las cosas del Señor. Pero por el momento con mansedumbre. No es ser dominante o ser rígido. Si usted dice, no, es que yo soy así, es mi carácter, ya vamos a ver más adelante, pero el carácter tiene que ser dominado por Dios. Yo no es que soy rígido, inmovible. Si el Espíritu está en mí, la mansedumbre me permite a mí ser flexible y escuchar a los demás, y de pronto Dios me habla a través de la otra persona y me hace cambiarle la idea. ¿Puede ocurrir eso? Por supuesto que sí. Pero Pepito, si usted tiene tantos años, usted es el pastor, ¿y cómo va a cambiar de opinión? Bueno, yo también soy hombre. Y quizás en un determinado momento estoy carnal y tomo una decisión carnalesca. Y la mansedumbre no quiere decir que yo voy a estar, esto se hace, y esto se hace, y esto se hace, y no cambio, y es así. No. Si el Espíritu Santo de Dios me habla a través de otra persona, y si me mueve el piso, a ver, un ratito, ¿qué pasa? Algo está pasando aquí. Ya, mi hermano, conversamos en otro momento. Padre, ¿qué pasa? Yo estaba equivocado. A ver, dime. Y converso con Dios, y cojo la palabra de Dios, y empiezo a analizar y estudiar. Y si tengo que retractarme, me retracto. No tengo ningún empacho en hacerlo. ¿Qué es lo que es la mansedumbre? Escuchen esta frase bien bonita. Es la agresividad del amor para desarmar la agresividad de otro. ¿Qué les parece? Es la agresividad, ¿pero de qué? Del amor. Para desarmar la agresividad de otras personas, o de otras cosas, o de otras características. Primera de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre presentados para presentar defensa, pero con irreverencia ante todo lo que el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Qué belleza! O sea, no es que yo tampoco, si yo estoy con la palabra de Dios, si yo estoy de acuerdo con lo que el Señor me está diciendo, yo tengo que, con vehemencia y con agresividad, pero con amor, hacer valer el criterio y la esperanza que Dios me ha dado. La semana anterior hablamos de la fe, y la fe nos decía, ¿qué nos decía la fe? Que yo tengo que creerle a Dios. Si ustedes vieron, ya se publicó, les pasé en Facebook, los que me han honrado con su amistad en Facebook, o vieron en el GCC el video que ya subió Alex, y hablamos sobre la fe, y yo puse siempre pongo una frase antes de link, cuando comparto a través del Facebook, y ahí le puse, la fe es creer en Dios, ¿no es cierto? Esa es la fe. Quizás es más importante creerle a Dios. ¿Van viendo la diferencia? ¿Creer en Dios? ¿Es más importante creerle a Dios? Y quizás es mucho más importante serle fiel a mi creencia en Dios y a creerle a Dios. Son 3 grados de exigencia. Porque si yo aprendí y creí las promesas que Dios me da, como dice Pedro, la esperanza que tengo en mi corazón, yo debo luchar, y por eso le puse eso como mansedumbre, como la primera cosa de la mansedumbre, que yo tengo que luchar por defender eso en mi corazón. ¿Pero con qué? Con mansedumbre. No se trata de entrar a una discusión. No se trata de entrar a una pelea, no se trata de entrar no,
Se trata de, con mansedumbre, hacer valer la esperanza que Dios me ha dado, la fe que tengo en Dios y en sus promesas, y defenderla con mansedumbre. La mansedumbre es ser afable, apacible, dulce, calmado y sabio. Eso es lo que representa una mansedumbre o la mansedumbre. Eso es lo que yo debo representar y lo dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Verán, somos escogidos de Dios, ¿no es cierto? Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y les decía que mansedumbre y humildad van juntos, van de la mano siempre, como parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces yo de esa forma debo representarme. No se trata de ser buenito o de tener una carita de ángel. Eso hablamos de la benignidad, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la benignidad, que era la apariencia, era la forma que impactaba a las personas, que el Espíritu reflejaba a través de nuestro. Ya la mansedumbre, en la mansedumbre yo ya aplico esa benignidad, como lo hacía con la bondad. Ahora también en la mansedumbre aplico esto y la humildad. Van de la mano de las dos cosas. Entonces, es ser afable, apacible, dulce, calmado y sabio. Es no ser violento. Porque la mansedumbre no se caracteriza por la violencia. Si usted es una persona violenta por naturaleza, alguna vez les di testimonio, no hay problema. Usted viene a Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra en su corazón y esa violencia desaparece. Y va a venir la mansedumbre para llenar su corazón. La forma de ser y de actuar va a ser manso, como dice Mateo 21:5. Nos habla de que no debemos ser violentos. Decidid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién era? Cuando iba a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, ¿se acuerdan? Lo llamamos el Domingo de Ramos. Y lo destaca y le dice, manso y humilde, dice. Un rey manso y humilde. ¿Qué esperaban los judíos del Mesías? ¿Qué pensaban ellos que iba a ser el Mesías? ¿Qué características iba a tener el Mesías? Un rey, pues, y que venía con espada a libertar a su pueblo que estaba cautivo bajo el poder del Imperio Romano. Eso es lo que ellos esperaban. ¿Y qué les vino? Sentado en un pollín, un asnito. Porque la mansedumbre, y con esa mansedumbre el Señor, nuestro Dios, ha conquistado el mundo. Y con esa mansedumbre su nombre es venerado y alabado hasta hoy día y será alabado y venerado por los siglos de los siglos. Y con eso, derrotado a todos los reyes, el Imperio Romano desapareció. Ya no hay Imperio Romano. Hace de años. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo permanece. Entonces la mansedumbre es mucho más fuerte que la violencia. No es ser violencia. Mi Señor me dio ejemplo de no ser violento. La mansedumbre es exhortar con amor. Y esto para todos, incluso para nosotros los que somos pastores. A veces pensamos que porque estamos a cargo de una iglesia o porque estamos a cargo de un grupo de personas, Dios nos ha dado la autoridad para tratar como nos da la gana a las ovejitas. La mansedumbre debe ser característica de un siervo de Dios, de un pastor, de una persona que está ayudando a otras personas. Debe ser amable. Debo exhortar con amor, y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 1.
que debemos exhortarnos, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque todos estamos expuestos. Entonces, Dani comete un error, ¿no es cierto? Y yo, como soy el pastor, voy y le cojo a Dani: eres así, eres asado, ¿cómo pudiste hacer esto? Que no sé qué, no sé cuánto. 8 meses de disciplina y no vas a hacer esto y no vas a hacer este otro y por aquí que por allá. El Dani lo que hace es mejor, ya me voy de la iglesia. ¿Sí o no? Construí una vida, restauré una vida. Tampoco tengo que decir: no te preocupes, Dani, ahí le echamos tierra y no pasa nada. Sí, le echas tierra, pero después ¿qué brota? La consecuencia del pecado. Pero yo sí voy donde Dani, así pasa. ¿Sabes qué? Vamos a entrar en un proceso de restauración. Confiésale tu pecado al Señor. Arrepiéntete. No te culpo, no te juzgo. Te digo que has hecho mal. No te juzgo, no te culpo, pero vamos juntos a luchar. ¿Estás arrepentido? Sí, sí estoy arrepentido, Pepito. Ya, perfecto, vamos. Y empiezo a restaurarle con mansedumbre. Pero actualmente a muchas personas lo que hacen es ponerse más bravos y poco más y le ajustician al pobre pecador, y las consecuencias son fatales, porque termina alejándose de la fe. Entonces la mansedumbre me sirve para exhortar con amor. Es servicial y reconocer que uno se puede haber equivocado, es lo que le mencioné hace un rato, ¿no es cierto? Y es servicial, porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que quiera ser primero entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Ser el último. Recordemos que mansedumbre, el prowess también tiene que ver con humildad, con una actitud humilde. Entonces uno tiene que servir al hermano. El hecho de que yo sea el pastor no es que yo me siento como el rey y que me sirvan y que me atiendan de la mejor manera y que me den lo mejor y que me den un sueldo de $5,000. Yo no he aprendido eso de mi Señor. Yo lo que aprendí de mi Señor es más bien que Él era muy humilde. ¿Que lo reconocieron? Por supuesto que sí. ¿Que reconocieron como Hijo de Dios y como nuestro Salvador? Sí. ¿Y que la gente que lo seguía le servía? Sí. ¿Él se negaba a aceptar No. ¿Él exigía que le sirvan? Más bien se preocupaba de servirles más a los otros. Hasta les lavó los pies a sus discípulos. Eso es un signo de humildad. Ahora se ha puesto de moda y lógico, muchos hacen esto y dicen: yo voy a lavar los pies de mis discípulos, y llegan con pies perfumados. No es como le digo yo a ustedes, a los varones les digo: venga, hoy día del Padre les voy a lavar los pies. Chuta, y vienen pero puliditos los pies, las uñas bien hechos del paticure y todo lo demás, y perfumaditos, que nos lave los pies. No. Yo no sé cómo serían esos pies, pero no habían zapatos. Por eso se acostumbraba que cuando uno llegaba de invitado a una casa, ¿qué es lo primero que le hacían? Les daban agua y les lavaban, los siervos iban y les lavaban los pies, era lo primerito que hacían. ¿Se acuerdan ese ejemplo que les di, creo que hace 3 o 4 domingos, de que llegó Jesús a la casa de este publicano? Y llegó y entró y después vino una mujer, ¿no es cierto? Y derramó un perfume y con sus lágrimas lavó los pies de su maestro con su pelo y todo lo demás. Y todos le criticaban y decían: si Jesús supiera que esta mujer es una pecadora, no permitiría que ni le tope. Pero esa no es la actitud. La mansedumbre de nuestro Señor, más bien aunque sea una pecadora, no importa si está arrepentida y viene donde su Señor a servirle.
Y le reclamó y le recriminó: yo desde que llegué tú no me has dado una jarra de agua para lavarme los pies. Y esta mujer viene y hace esto. Y un perfume caro. Entonces, mis hermanos, la mansedumbre es sinónimo de ayudar y de servir a los demás. Pero es de reciprocidad, ¿no es cierto? Y sí, el Señor le servía. Vea, una mujer va y le lava los pies. Por supuesto que el Señor aceptó esto, por supuesto. Porque la bendición iba a ser mayor para esa mujer. Pero cuando entró, él pudo haber dicho: a ver, llegó el maestro y este publicano ni siquiera una lavacarita para lavarme los pies. Pero él dijo algo. No. Ni exigía nada de las personas. Y más bien se preocupaba de que comieran, de que tuvieran el sustento. Cuando llegó al monte y más de 5,000 hombres estaban allí, sin contar mujeres y niños, y estaba preocupado: ¿y qué vamos a dar de comer a esto? Y le pregunta a un discípulo: ¿dónde crees que podemos comprar comida para todos estos? Maestro, no tenemos plata para comprar comida para todas estas personas, ni para nosotros tenemos, peor para 5,000 personas. Por ahí viene uno, tiene ahí unos 5 pancitos, unos 3 pescaditos, pero ¿qué es 5 y tanto para tanta gente? Y el Señor se preocupó de alimentar a la gente que estaba con Él. ¿Tenía plata el Señor? No. Pero sin embargo estaba siempre dispuesto a servir. El servicio, hermanos. Si yo soy manso, como mi Señor es, yo sirvo, yo me preocupo de servir. Y gracias a Dios que me ha permitido eso. El privilegio de servirles. Y no solamente de servirles que me llamen a la madrugada, o de servirles cuando vienen en la noche, o de servirles cuando me preguntan alguna cosa y dejar de hacer algo, o aunque esté adolorido, aunque esté servirles. No, de servirles la comida, de atenderlos. Y para mí es lo mejor. Y me siento y le doy gracias a Dios. ¿Y yo soy de menos por eso? Esa es la mansedumbre, es poder servir. Preferible es servir que ser servido. Acepta la voluntad y la palabra de Dios porque siempre es la mejor opción. Y esto va con nosotros mismos, con todos, que a veces el Señor nos dice que hagamos algo, pero nuestro orgullo o nuestra actitud belicosa o qué sé yo, no mansa, nos hace irnos en contra de la voluntad. No, yo no quiero hacer eso. Pero es lo que el Señor te está diciendo que hagas. No es que no quiero hacer eso. No, si yo soy manso y tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, acepta la palabra de Dios. Lo acepta con mansedumbre. Recordemos que desde un principio vimos que la mansedumbre no es cualquier cosa y la mansedumbre tiene una recompensa. Muy importante. No es de balde. No es que tampoco voy a fingir ser manso para recibir la recompensa. Tiene que nacer del corazón, tiene que nacer del Espíritu que mora en mí. Poner mi temperamento bajo el control del Espíritu Santo. Y aquí hay un ejemplo bien bonito que me gustó en Job. No les voy a leer, la Paulita les va a poner ahí Job 39, del 19 al 24. Nos habla del caballito. Aquí está el Alex, que es experto en caballos, él conoce mucho de esto. Y cuando uno le doma a un caballo, ¿no es cierto?, hace que el caballo se sujete a lo que le dice las riendas, lo que le manda el jinete, que haga lo que uno quiere hacer. ¿El caballo pierde su fuerza? ¿Alex pierde la fuerza? ¿El caballo pierde su briosidad, su ímpetu? No. Y cuando ustedes van en el caballito, los que han tenido la oportunidad de montar un caballito, ¿no es cierto?, y le dicen que vaya para acá, ¿no? Y le jalan la rienda y el caballito, ay, como que quiere irse así, ¿no? Pero se sujeta a lo que dice la rienda y a donde le quieren llevar. Y cuando está con todo el aparataje, no sé, el bozal, todo esto, y está listo ahí, ¿no? Y empieza a ¿cómo se llama? Escarbar, ¿no? Con sus cosas empieza a y ¿cómo es cuando sale el aliento del caballo? ¿Cómo? Resopla. De soplido, ¿no es cierto? Y se siente la fortaleza del caballo y se siente el ímpetu, ¿no? Y uno se atemoriza porque ve el caballo, un animal
todo musculoso y fuerte, pero está domado y y se va por donde usted le manda y como que se quiere parar y usted le hace que se pare y que se vuelva a bajar. No pierde el caballito amansado su fortaleza, no pierde su ímpetu, su poder, no, tiene todo allí. La mansedumbre es esto, y Jaul lo menciona, que el ser manso es esto. Claro, mi temperamento está ahí, pero mi temperamento es controlado por el Espíritu Santo y fluye el fruto del Espíritu Santo manifestado en la mansedumbre. El sometimiento, me someto a la voluntad del Espíritu Santo. Y que si yo soy violento por naturaleza, si mi carácter es ser respondón, y si mi carácter es no quedarme nunca con lo que me digan, como era el de Moisés. Yo les di el ejemplo de Moisés hace un momento, lo que pasó. Pero recuerden que mucho antes, ¿qué es lo que hizo Moisés cuando estaba de príncipe? Mató a un soldado egipcio porque estaba golpeando a un israelita, uno de su pueblo, y él ardió en cólera, ardió en ira y cogió y lo agredió. Esa era su naturaleza. Y después le vemos al Moisés que viene la María y el Aarón y le empiezan a recriminar. Él agacha la cabeza y veamos qué es lo que dice Dios. ¿Perdió su fortaleza? ¿Perdió su ímpetu? No. Todo lo contrario, pero se sometió a la voluntad de Dios. Eso es la mansedumbre del Espíritu Santo en mí. Yo me someto a la voluntad de Dios, sin perder mi fortaleza. Yo tengo la voz fuerte, yo tengo la voz gruesa, qué sé yo. Y para hacerme mansito, no, yo no voy a cambiar mi voz. Y le doy gracias a Dios por la voz que me ha dado. Y cuando hablo con mi voz. Dios me ha hecho un poco voluminoso. Me ha hecho un poco grande. No, yo digo que soy grande, soy normal, pero algunos dicen que soy grandote. Yo no sé de dónde ven no soy grande. Pero bueno, mi apariencia de pronto intimida de pronto, ¿no? Y cuando yo era pelado decían, este tiene la cara de ser un buen puñete, decían. Tiene toda la cara de ser bravo. Y de hecho, cuando estoy en mi trabajo, muchas personas subalternas tienen temor a acercarse a hablar conmigo. Porque me dicen, tiene la cara de bravísimo. Y los que ya me conocen se ríen, dicen ahí. Aparenta nomás. Pero está ahí toda la fortaleza y está ahí todo el ímpetu. Pero gracias a Dios, controlado por el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Y recuerden, no es que yo tengo así, no, y voy a cambiar mi voz y voy a hacerme el débil y el otro, el que no sé qué. Eso no es cuestión de fingir. Esto es cuestión de acción. Esto es cuestión de servir y servir con amor. De que me tengo que ensuciar las manos, me ensucio las manos. De que tengo que hacer esto por ayudar a mi hermano, me hago lo que tengo que hacer. Y no importa que es mi ropa nueva, que es mi ropa limpia, no. O yo haciendo esto, yo limpiando el baño. Perdón, no confundamos. La mansedumbre nos lleva a romper todos estos esquemas. Acepta la voluntad y la palabra de Dios porque es mejor poner mi temperamento a sometimiento del Espíritu. Es requisito para mostrar que soy un hijo de Dios. Lapidante, determinante. Así es que usted, como ya vimos con las otras manifestaciones del fruto, no puede decir, sí, yo tengo el Espíritu Santo y doy el fruto, solo de la mansedumbre nomás no tengo. No. Tiene que tener. Tiene que ser manso. Porque eso va a manifestar que usted es un hijo de Dios, como lo dice Santiago, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Toditos son inteligentes, ¿no es cierto? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
Esto es una característica que debe notarse en los hijos de Dios. Me sale el indio. No, el indio tiene que estar bien con el bozal y bien controlado. Sí. Es un requisito para ser hijo de Dios, porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, debe ser manso. No se asuste si dice, no, yo ya me fregué, entonces no he sido hijo de Dios. No, no, no. Amén. Es un proceso, ¿sí? El Espíritu de Dios va trabajando en nosotros. No se preocupe que si es que lo que le falta es mansedumbre, Dios hará que todas las cosas le pasen como para desarrollar su mansedumbre, como cuando hablábamos de la paciencia. ¿Se acuerdan? Es que no tengo paciencia. Sí, no tiene paciencia. Pídale a Dios paciencia. Bueno, pídale a Dios paciencia. Pues entonces Dios le va a dar. ¿En qué vimos que se fortalecía la paciencia? En la tribulación y en la prueba. Entonces Dios le va a dar pruebas y le va a dar tribulaciones y le va a sacar paciencia. Entonces, mis hermanos, sí, desarrolle en usted la mansedumbre por las buenas. No seamos mal llevados. Por las buenas. La consciente, como sabemos decir. ¿Ya escuché? Sí, te obedezco, Señor. ¿Cómo puedo permitir que la mansedumbre que me da el Espíritu Santo se fortalezca en mí? ¿Cómo puedo permitirlo? Unos pequeños tips. Primero, mantenga intimidad continua con Jesús, porque Jesús es el ejemplo de la mansedumbre. Y si usted está en comunión constante con Jesús, va a aprender a ser manso. Es como el papá, ¿no es cierto? Los hijos, por lo general, cuando el padre ha hecho una buena paternidad, es decir, que ha vivido con sus hijos, ha estado con sus hijos, ha compartido con sus hijos, les ha enseñado a sus hijos, les ha dado ejemplo a sus hijos. Los hijos se comportan como el papá, ¿sí o no? Por lo general tienden a comportarse de la misma manera que el padre. Así es lo normal, salvo que no se haya ejercido una buena paternidad por obvias circunstancias y no hubo un buen ejemplo a los hijos. Si no hubo un buen ejemplo a los hijos, bueno, hay consecuencias. Pero si usted intima con Jesús, si usted está en permanente comunión con Jesús, si usted lee la palabra de Dios, si usted le alaba a Dios, pues usted va a desarrollar la mansedumbre de nuestro Señor en su vida. Y el Espíritu va a fortalecer la mansedumbre en usted. Pase tiempo a solas con Él. Los caballeros estamos viendo un manual, una especie de texto, ¿no?, en el que ellos tienen que desarrollar algunas preguntas. Y desarrollan, entonces tienen la tarea, ¿no es cierto?, para la próxima clase, que es el jueves, en la próxima reunión, en el próximo estudio, ellos ya vienen desarrolladas las preguntas. Y para desarrollar las preguntas, ¿qué tienen que hacer? Leer la Biblia. Porque les pide que lean la Biblia. Entonces leen la Biblia, responden y empiezan a interactuar con Cristo y empiezan a hablar con Dios y tienen su tiempo a solas con Dios. Claro es que algunos vienen con las hojas en blanco. Es que me olvidé, es que estaba ocupado, es que no tuve tiempo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo con lo mismo? Porque no tengo intimidad con mi Señor. Y si yo tengo intimidad, estoy tiempo a solas con Él, converso con Él, hablo con Él, pues evidentemente que Él va a ir transfiriendo sus características a mí. Lleve sus pensamientos cautivos a Cristo. Qué tremendo. Porque realmente todo lo que nosotros somos inicia ¿en dónde? En la mente, en la cabeza, en el corazón, dice la palabra de Dios. Ya hablamos sobre esto alguna vez. Pero ahí surge nuestro yo, nuestro propio yo. Es como el caballito, no tiene toda esa energía y de salir y patear y salir corriendo y todo lo demás. Pero cuando se deja dominar por las riendas y por todo el aparataje y la persona que le está controlando, está ahí, pero está controlado. De igual manera nosotros, nuestros pensamientos deben ser controlados por el Espíritu Santo. Si usted empieza a tener malos pensamientos,
empiece a tener más intimidad con Dios, empiece a poner esos pensamientos en el Señor, que el Señor los encierre y los ponga cautivos. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque esto no nos va a permitir mantener o desarrollar la mansedumbre en nosotros. Hoy por hoy, ¿no es cierto? Los jóvenes y los niños ven la televisión, ven las películas, ven la pornografía. Y todas estas cosas, ¿qué pasan en su mente? Se incrustan estas ideas en su mente y lo peor de todo es la pornografía. Jóvenes, huyan de la pornografía, por favor. Huyan de la pornografía, porque eso va a cautivar su mente. Entonces todo lo que yo empiezo a meter por mis ojos entra a mi cabeza y mis pensamientos se atan a eso, evidentemente. Pero yo debo mis pensamientos ponerles cautivos en la obediencia a Cristo, porque si Cristo me dice que no haga esto, no lo voy a hacer. Y actúo de cierta manera. Y me va a permitir ser manso. Si yo tengo en mí incrustado un espíritu de violencia, porque quizás veo solo películas de violencia, desde muy chiquito o desde muy pequeño empecé a ver esas cosas, entonces se han anidado en mi mente y desde chiquitos no. Y se forman con eso, ¿no? Y algún niñito por ahí les hace algo y enseguida sacan lo que vieron en la película. No digo que no puedan ver. Hasta el mundo restringe las películas que ven los niños, ¿cierto? Hay los R13, 13 más, no sé cuánto, les ponen restricciones, ¿no es cierto? Porque sabe que corrompen la vida, o la mente del niño, o del joven, o del adolescente, y lo restringe. Y ya dicen que cuando ya son adultos ya es que superan todo eso y ya no les motiva y no les impacta. Sin embargo, por ahí tenemos algunos que andan saliendo con pistola y matando a todo el mundo. Sigue afectando. Lo único que nos va a librar de todo esto y actuar siempre con mansedumbre es poner cautivos mis pensamientos en la obediencia a Cristo. Y la gente y los jóvenes y los adolescentes andan que ven pornografía. Y como ven pornografía, piensan que lo que ven ahí pueden hacer en cualquier lado. Hoy está de moda la defensa de las mujeres, en el hecho de proteger a las mujeres, ¿no? Hasta en el transporte público, que la gente, los jóvenes o la gente andan con esto de la pornografía y se meten a los buses a querer acosar. Exactamente, gracias. Porque su pensamiento está cautivo con esto y surge la violencia y le violan, hay violaciones. Y lo peor de todo, que se corrompe tanto el pensamiento que violan a niñas y matan a niñas. Aquí, hasta los papás, hasta los hermanos, hasta los tíos. Porque tienen todo eso en su mente y su mente está corrompida y no se sujeta a la obediencia al Señor. Ojo con lo que vemos. Es que ¿quién le manda a poner esa falda y viene a provocarme? ¿Ve? Puede salir desnuda. Que lo único que tiene que hacer uno es, ya, y se acabó. A mí no me interesa cómo se vista una persona. Lo que me interesa es permitir que mi pensamiento esté controlado en la obediencia a Cristo y a lo que Cristo quiere que yo haga. Y voy a descartar la violencia de mi interior, porque eso es violencia también.
Claro que recomendamos que seamos un poco más prudentes. Pero las personas son libres de hacer lo que quieran hacer y vestirse como quieran vestirse. Lo importante es que yo no permito que eso me aparte de mi Señor y me lleve a ser violento. Y la mansedumbre quede descartada. Aprender a amar a los demás y tener compasión de todos ellos. Qué lindo que es esto. Porque si yo amo y expreso el amor, siempre voy a actuar con mansedumbre. Así sea con las personas que me causan daño, así sea con las personas que me lastiman. Reacciono con mansedumbre y no con violencia. La mansedumbre y la benignidad ablanda los corazones duros. Tenga la seguridad que si usted actúa con mansedumbre, por más duro que sea el corazón, se va a ablandar. La compasión es una vacuna contra la crueldad. Motivemos a ser compasivos. Abandonemos el temor, pues el temor nos lleva a defendernos con ira. Y esto es lo que les di el testimonio al inicio. El temor puede hacer que yo rompa mi paz y la mansedumbre no aflore en mi relación con los demás. Porque la gente es violenta la mayor veces de veces. ¿Por qué? Por temor. Porque tienen miedo. Y al tener miedo, la reacción es defenderse y ser violentos. Pero donde está el amor, el perfecto amor, está Dios y echa fuera el temor. Entonces, si usted quiere actuar con mansedumbre, busque el amor del Señor para que eche fuera el temor. Para concluir, mis hermanos, hay un dicho: el que se pica pierde. ¿Se acuerdan? Cuando estamos jugando, el que se pica pierde, el que se pica pierde, ¿no es cierto? Dice un viejo dicho. Es verdad. Pues si permito que el miedo, la humillación y la ira dominen mi forma de actuar e interactuar con mi prójimo o con los que me rodean, simplemente llevaré las de perder, pues no permito que el Espíritu Santo que mora en mí, a través de la mansedumbre, responda en mi lugar. Por lo tanto, debo dejar mi temperamento de lado y mostrar el fruto del Espíritu Santo a través de la mansedumbre. Esto me permitirá tener victoria y la voluntad de Dios para mi vida se cumplirá. No se pique. El que se pica pierde. Y si han visto cuando los niños, el que se pica pierde y más se pica el niño y le sigue para caerle a puñetes, ¿sí o no? Pierde. Descansemos en la voluntad de nuestro Señor para poder tener el Espíritu Santo en nuestro interior y poder manifestar la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Exaltado estás, coronado estás.